¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este último Sin Pauta de temporada. Se termina la temporada, todo lo que parte tiene que terminar, por supuesto, pero termina solo la temporada. Estaremos de vuelta pronto ya con más conversaciones. Y vamos a cerrar esta temporada de Sin Pauta conversando con un abogado muy querido, además líder de opinión. Estuvo paseándose por muchos matinales como estos opinólogos, pero desde el punto de vista laboral, ¿no? También desde el punto de vista legal y distintos ámbitos de la sociedad. Usted seguramente lo conoce, además es un activo en redes sociales y sobre todo también respecto a los problemas que le atañen a nuestro país en la actualidad. Bueno, ahí usted lo ve ya en imágenes, este abogado reconocido, también muy querido por las redes sociales, activo también en redes sociales, don Daniel Stingo. Bienvenido a este Sin Pauta. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Muchas gracias por la invitación a ti bueno, a Chilevisión, a quien le tengo un entrañable cariño, eso, Ah, cariño, sí. eso es lo que le... Sí, ¿Trabajó claro. alguna vez acá en televisión o no? Sí, Sí, sí. sí, Estuve sí. en el matinal como 6 meses, Julio. El año antepasado. Ah, ya, 2018, perfecto. segundo semestre del 2018, creo que estuve ahí en Chilevisión Mm. un rato ahí. ¿Cómo está Daniel Stingo en este, ya casi terminando este año 2020? Se nos pasó ahí con un año para olvidar, me imagino, para Sí, muchos, ¿no? encerradito. Aquí leyendo, durmiendo, lavando los platos, saliendo a pasear el perro, durmiendo, leyendo, transmitiendo, paseando el perro, lavando los platos. Y después sigo leyendo, transmitiendo, lavando los platos, paseando el perro. Una rutina ahí algo monótona. Nada de trabajo presencial por el momento, ¿no? No, voy a mi oficina tarde mal y nunca, está en el centro, pedí que me bajaran el arriendo para tenerla Mm. ahí todavía hasta que pueda volver. He ido muy pocas veces, trabajando un poco desde la casa y mucha transmisión, mucho streaming, mucho vía online, muchas conversaciones, conversatorios, esas Sí, cosas. hoy sigues perteneciendo ahí a los medios de comunicación. Vamos a hablar también ahí de toda tu trayectoria, que ha sido muy importante, que ha sido muy reconocida además, y en una faceta, Daniel, en que hoy el reconocimiento, me imagino que es súper importante. ¿Cómo lo ves tú? A raíz también de tu presencia en los medios, de tus opiniones que han generado también mucha recepción positiva de mucha gente. ¿Cómo ha sido también convivir este proceso, además como líder de opinión, si lo denominamos de alguna forma? Lo que pasa es que se dio la coincidencia de que la gente piensa como yo y eso le hace bien a la gente. No, no, no. Eh, Se dio, pero es verdad que se dio una coincidencia. Lo que yo pienso parece que lo pensábamos un 80% de los chilenos. Entonces, claro, cuando uno tiene la oportunidad de transmitir, de contar, de dar su opinión, y la gente cree que todo lo que tú estás transmitiendo, dando tu opinión, lo que estás informando, lo que estás contando, eh, sienten que tú los representas, bueno, se convierte en lo que tú decías, digamos, un apoyo, un agradecimiento, que la gente te dice muchas gracias por representarme, Mm. muchas gracias por decir lo que me gustaría decir a mí, el programa que usted está participando, pucha que me encanta verlo porque me hace sentido. Entonces eso, claro, eso a uno le produce una cierta gratitud y una felicidad por decir, pucha, estoy haciendo una pega que otros agradecen, por lo tanto eso me hace sentir bien, pero también a la gente le hace sentir bien porque tú estás representándolos de una u otra forma. Entonces, claro, ha sido una retroalimentación Mm. con mucha gente, con eh, muchas personas que se sienten representadas con lo que yo pienso, porque es lo que yo pienso, no, no como Claro. de nada, es lo que Mm. siempre he pensado más bien. Y la gente está con eso. Y en esta faceta de comunicador, Daniel, hoy estás en el programa La Voz de los que Sobran, ¿no? Ahí con, entiendo, con Mauricio Jürgensen, creo, y con Alejandra Valle, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo ha sido esta experiencia desde el Internet, aprovechando también las plataformas digitales para seguir comunicando un poco más allá de tu trabajo como abogado? También el mundo de las comunicaciones te gusta muchísimo. Sí, bueno, yo llevo 15 años en televisión abierta,
pasaba por todos los canales, siempre me decían el veneciano, porque se pasaba por todos los canales, y después, pues sí es cierto, lo más triste es que es cierto, estaba en todos los canales. En TVN he estado 3 veces, en Chilevisión también estuve, en la red estuve, bueno. Y ahora, aunque parezca raro, La Voz de los que Sobran no solamente se transmite por las redes de La Voz de los que Sobran, digamos, las plataformas, sino que también por la radio de la USACH, Así es. todas las mañanas, y por un canal digital. Un canal digital. Los canales digitales son aquellos como nuevos, digamos, 50.1, imagínate, está por ahí arriba. Hay que tener una tele digital para verlo, Claro. pero estamos también saliendo por ahí, de la USACH. Entonces, claro, estoy harto contento porque en el fondo nosotros, la gente en las plataformas, además interactúa mucho más que por televisión abierta, que tú estás ahí transmitiendo, no te llega, pero acá tú lees lo que están poniendo, entonces tú, por Instagram, por Twitter, por YouTube, Facebook, la gente como que te escribe en un minuto y la Ale, que es como la encargada de eso, está todo el tiempo leyendo los mensajes, así que no, muy contento y como tú muy bien dices, aprovechando las plataformas y aprovechando también este año, que ha sido un año de estar en la casa, de transmitir más por estas vías que por otras, porque uno no puede salir, entonces aprovechando eso para, claro, para seguir en el rol de comunicador, pero en una posición más política que antes, porque yo como antes era como más bien de abogado que hablaba, no sé, del arriendo, de los derechos laborales, también de las pensiones de alimentos, y ahora no lo laboro un poco más política, diría yo, sí. Se tiene una editorial ahí bien marcada también digamos, donde se hacen cargo de distintos temas que están pasando a nivel nacional. Muy interesante programa. Oye, Daniel, ¿y extrañas la televisión o no? ¿O un capítulo O quizás sea, como la cerrado? televisión, porque, insisto, estamos en televisión, pero claro, uno está La sentado todo el televisión rato formal, hablando digamos. política. Mm. No he bailado, no he, no he ido a alimentar rinocerontes, ni me he tirado en paracaídas como lo hice en Mega o como lo hice. Sí, es Te cierto. tiraste en paracaídas, mira. Me tiré en paracaídas, hoy las cosas que hacía uno. Sí, me tiré en paracaídas cuando estaba en Mega, muy entretenido. Me cagué de miedo. Pero lo hice. Hice muchas cosas, claro, no, a ver, tienes de dulce y de agradable la televisión abierta, uno no puede negar que llega a mucha más gente, por lo menos por ahora, y que después ya yo supongo que eso se va a ir, no sé, pues no se va a ir, no creo que vaya a morir la televisión, eso es absurdo, pero sí va a tomar un rol dentro de su propio, porque en el fondo la radio dijeron va a morir la radio cuando llegó la televisión, y nunca murió la Claro. radio tiene su nicho. Después la tele, después llegaron las redes sociales y se va a morir la tele, tampoco, va a tener su propio nicho. Hay nicho, hay grupos para todo, y las redes sociales también, y van potenciándose y van ganando. Entonces, en ese sentido no lo echo de menos. No extraña estar sentado en un matinal conversando de cosas. No, no, es que estoy feliz con lo que estoy haciendo. Yo creo que, mira, tú también has estado en televisión abierta, Julio, y sabemos que hay una cosita acá que muchas veces te dicen cosas que para que no digas eso, que no sé qué, que oye, que no es los auspiciadores. Uno lo entiende porque es parte de eso, si uno pero aquí tengo estos porque son para escuchar, digamos, así que no, pues es más libre lo que yo hago, es mucho, mucho más libre. De hecho, en tu participación ya última en televisión, que era el Buenos Días a Todos, estuviste muy activo, sobre todo en temas, justo cuando Chile ya comenzaba a discutir temas sociales que desembocaron finalmente en el estallido social, ¿no? Estas demandas que no se habían resuelto, ¿no? Y que son súper importantes, desde el tema del agua, el tema laboral. Me estaba acordando una conversación que tuviste con el entonces ministro Monkeberg del trabajo por las horas laborales, cuando se estaba discutiendo eso, con argumentos que se presentaron en el Congreso absurdo, de que si se mantenía o se aprobaba un proyecto que acortaba las horas de trabajo, no se podía jugar fútbol en el Estadio Nacional, una cosa tan aberrante como eso. En ese periodo, ¿no? Donde además tomaste mayor protagonismo desde la discusión social, ¿hubo mucha censura, o intentos de decir, ¿sabes qué, Daniel? Baja un poco eso. ¿Cómo fue eso? Sí, no, bueno, desde que ya estaba en Mega pasaba eso, ahí el productor ejecutivo te decían, oye, baja el tono, oye, 3 cambios menos, no seas tan efusivo, oye, y me acuerdo cuando Piñera cuando era candidato fue como 3 o 4 veces, y siempre me andaban parando ahí al oído cuando iba Piñera, no sé por qué. Pero después, claro, eso fue un poco ahí cuando discutimos, por ejemplo, la FP, cuando estaba en Mega también, me acuerdo. Tuvimos una discusión con una señora
que era experta, supone, en AFP y ahora sigue siendo experta en la AFP, pero claramente por el lado de que quiere que sigan existiendo la AFP como son hoy día. Entonces parece que no estábamos tan locos. Eso fue con Rodrigo Herrera. Sí. También fue con otras discusiones, también tuvimos con la periodista, la Edwards, la Cata Edwards, que también tuvimos discusiones allá, también nos decían aquí, oye, para la... Y después en TVN fue mucho más claro, mucho más así como... Ya todos los más días, encima. ¿sí? Claro, porque en el fondo yo no me quedo tan calladito y digo lo que pienso. De repente lo que les puedo conceder es que debería haber bajado un cambio en la forma de expresarlo, pero el mensaje no les gustaba. Muchas veces yo cuestioné al senador... que yo le dije, usted está mintiendo, y eso me dijeron, pero ¿cómo tú le dices eso a un senador? Y no sé qué, pero si estaba mintiendo, pues el senador Coloma acostumbra a mentir, por lo tanto él seguía mintiendo como siempre ha mentido. Él y su hijo son los dos mentirosos, perdón que lo diga, pero sí, es cosa de contrarrestar las cosas. Sí, no es que yo, es cosa de tomar y ver, oiga, esto es así y usted está diciendo esto otro, y eso les pasa permanentemente a ellos. Entonces, eso no les gustó mucho. No solamente él, varios más, y cuando ya al final tuvimos una discusión con Marcela Sabat, significó mi salida de TVN, digamos, claramente. Sí, de hecho, yo me acuerdo puntualmente de dos discusiones, que era con la del ministro del Trabajo en ese entonces, Sí, Monkever, que sí. era la discusión, ¿no?, de la reducción de horas de trabajo, y tu Pero no argumentación ahí solamente fue... eso, que él decía que, o sea, si hubiera sido eso por último, era más opinable, ya, Sí. está bien. Él puede pensar que la hora de trabajo, más o menos, pero más que eso, que también estaba ese día, era que él decía que había que negociar entre empleador y trabajador la Sí. posibilidad de que de los Mm. contratos de trabajo fueran Sí. menos rígidos, ¿no? Mm. Y yo le decía, pero ministro, yo trabajo en eso, yo soy abogado laboralista, ¿cómo usted me dice que el trabajador van a estar en igualdad de condiciones, por favor? O Mm. sea, sí, obviamente el empleador, y es lógico además, el empleador está sobre el Sí, trabajador, claro. porque es el dueño del capital, el dueño de la empresa. Entonces, la única vez que se ponen un poquito más así es cuando hay negociación Negociación colectiva y colectiva. a través del sindicato. Entonces, no diga, entonces ahí, claro, ahí. Mm. Bueno, yo tengo experiencia en eso, porque yo trabajaba en eso, trabajo Y, en eso. oye, Daniel, ¿y a qué respondes tú? Porque lo que tú estás diciendo es un poco lógico, ¿no? Pero hay gente que, por ejemplo, mantenía esa tesis, ¿no? De que estaban en igualdad de condiciones el empleador y los trabajadores. Uno que es trabajador y por lo menos Trabajador, yo nunca he sido empleador, uno sabe que no es así, digamos. obvio. ¿Qué pasa ahí? Porque ¿no hay una lectura del tacto social ahí para pensar eso? ¿O nunca han sido trabajadores y solo han sido empleadores quienes toman las decisiones? ¿Cómo se explica, crees tú, esta cosa que a todos los que somos trabajadores nos parece lógico, pero a cierto sector no le parece tan lógico? Yo creo que hay una mezcla de cosas. Entre otras está lo que tú estás diciendo. Nunca han sido trabajadores, no son capaces de ver lo que pasa. Lo que pasa es que, a ver, yo así como siendo más estricto, viven en un mundo paralelo al resto de Chile, digamos. Y eso se da cuenta en eso y en todo lo que pasó. O sea, ese 20% que perdió el 25 de octubre, siente que la vida o siente que la sociedad circula por un cierto lado que no lo es. O sea, no ven la realidad, viven en un mundo paralelo. O sea, esto que voy a mostrar ahora, que es el libro Desiguales, y no es que lo esté mostrando por nada, porque tú me hiciste una pregunta, el libro Sí, sí. Desiguales que hizo el Programa Naciones Unidas para el Desarrollo, ¿ya? El año 2017 sacó este libro Desiguales de qué pasa en Chile. Oye, este libro te dice, en el índice dice la desigualdad en el trabajo. No lo estoy inventando yo. Entonces dice educación y distribución. Bueno, pero esto es más bien, claro, la desigualdad en el trabajo. Y tiene un capítulo completo dedicado a eso, porque en Chile no hay igualdad en el trabajo. Y es una cuestión de sentido común. ¿Y por qué lo digo? Porque en el fondo habría más igualdad si los sindicatos fueran más poderosos. Pero en Chile la sindicalización se la golpea, se le da. Entonces, claro, ahí habría un poquito más de igualdad en esa, que el ministro creía que yo como persona decir, ¿sabe, empleador? No quiero trabajar tantas horas y no quiero venir el martes, miércoles y jueves, así que respétemelo. Te fuiste a tu casa con una Sí, claro. PLR. Entonces, yo creo que vive una realidad paralela y que además sirven, y este gobierno ya lo ha demostrado permanentemente, sirven a un sector, no sirven a la sociedad toda, porque si no, no tendría, porque si fuera así, si sirvieran a la sociedad toda, a la comunidad, sirvieran al Chile real, no tendrían tan baja aprobación. Si una cuestión si es de sumar y restar, yo no estoy descubriendo la rueda, ni mucho menos. Acá hay un sector
Porque, a ver, ¿la derecha qué tiene? Tiene, o ya, no sé si, bueno, sí es la derecha tiene los medios de producción, las empresas, todo. Los medios de comunicación, el tuyo es una excepción, la red es una excepción, son las excepciones, pero el resto son todos de empresarios. Y además tienen el gobierno, entonces mucho. ¿Cachai? Y ahí, por eso pasó lo del 25 de octubre, quizás en un gobierno chileno habría pasado, porque por lo menos un cierto equilibrio, que había, no eran dueños de todo, pero cuando ya eres hasta dueño o estás a cargo del gobierno, y gobiernas pensando que el empleador y el trabajador están en igualdad de condiciones para negociar, ya está ahí fuera de la realidad hace rato. ¿Crees tú que, cómo o a qué relacionas tú la explosión que hubo, digo explosión en buen sentido de la palabra, por Sí, supuesto, sí, sí. la explosión social que hubo en el 18 de octubre, ¿no? Porque tú decías, claro, que quizás no se ve la realidad, no hay tacto social, no hay empatía, no conocen quizás los problemas, y el 18 está ya todo, ¿no? Está fue como el colmo de todo, entonces... ¿Qué pasa? También, y además tú agregás un dato, quizás con Bachelet no hubiese sido tanto, no sé, ignoro, quizás De porque partida lo ahora habría sí. manejado de otra forma, la señora era bastante más rápida en ese tipo de cosas. Y a eso te iba a preguntar, ¿qué crees tú que falló de parte? ¿Fue la figura de Sebastián Piñera la que generó todo esto? ¿O fue el gobierno? ¿Fueron los 30 años Sí, no, que no. vienen? Echarle ¿A la qué culpa crees a tú? Piñera por el estallido, yo creo que es injusto. Yo creo que es parte del problema, pero no el problema. Claro que es parte del problema, pues, si él defiende a un sector. Son los 30 años, son ministros que te dicen que bajaron las flores, así que vayan a comprar, que si quiere que el metro valga más barato para usted, levántese más temprano, como si no hubiera en Santiago una que vivía en Puente Alto y tenés que ir a trabajar a Providencia y no sé cuánto rato tenés que andar en micro o metro. Es falta de empatía, como tú dices. Yo creo que hay una desigualdad metida, que está metida en la sociedad, hay abuso en la sociedad, o había, digamos, que lo que se dio a conocer sigue estando, pero fue lo que estalló. Hay, no sé, desigualdad de trato, hay sueldos bajos, o sea, tienes un listado de cosas que, porque si no habría quedado ahí, si se sube o se baja el metro, se habría muerto. No, Sí. aquí el listado y empezó a salir, y redundó en que para hacer los cambios era necesario cambiar la Constitución. Entonces, no se podía, o sea, al final, digamos, porque estuvimos mucho rato diciendo, bueno, ¿para dónde va esto, digamos? Porque este estallido social significaba que la gente no había bandera de partidos políticos, la gente estaba molesta, pero ¿a dónde lo guiamos? ¿Qué es lo que realmente...? Y eso al final se encauzó, yo creo, de la mejor manera posible, que es un cambio constitucional. Yo creo que entonces ese 18 de octubre sí. ¿Piñera era parte del problema? Sí, parte del problema. Tenía responsabilidad. Tenía responsabilidad la derecha chilena, que no ha sido capaz nunca, y además con la constitución que nos tiene contrañidos, que no nos deja cambiar el sistema educativo, el sistema de salud, el agua, no nos deja cambiar, no hay una ley, vivienda digna. Entonces te tiene contrañido y al final explota, y explota como tú dijiste, estalla todo, tus palabras. Encuentro que es genial lo que dijiste, porque eso es. Entonces al final no podéis tratar de controlarlo bajando el precio del metro. Yo creo que sí es parte del problema Piñera, pero no es uno de las aristas de lo que pasó el 18 de octubre. Oye, Daniel, ¿y cómo evalúas tú al presidente Sebastián Piñera? Que tiene una aprobación, bueno, llegó a un 8%, entiendo, un 9%, que es una aprobación muy baja, un respaldo, digamos. ¿Cómo evalúas tú Sí, yo lo evalúo como el peor presidente de la historia. Sin sacando los dictadores por Claro, Julio, o sea, no metamos los dictadores. no se consideran como presidente legítimo. No, Digamos. pues ya, pero sí debe estar fácil entre los 3 o 5 peores presidentes de la historia. No es capaz de tener sensibilidad mínima respecto a las cosas. Todo lo que presenta como proyectos de ley son contrarios a lo que la gente quiere. No tiene empatía. A ver, así, una gotita ayer. Los chicos accidentados fueron baleados por carabineros, chicos accidentados. Joven, ni una empatía con lo que pasa, yo creo que tiene una megalomanía, pero apabullante, es una cosa como que se siente como necesario en un contexto, no está conectado con la realidad, yo creo que va a quedar para la historia como uno de los más malos presidentes que ha tenido este país, o sea, pero sin lugar a dudas, porque además nos tocó una pandemia con este señor. Sí, claro. Lo peor que nos podría haber pasado, una pandemia. Mira, en materia de salud, tenemos 20.000 muertos por haberse tragado enterito la propuesta de Mañalich,
que estaba descartada en Europa. En materia económica no ha sabido llegar, se opuso a la solución que había, o sea, la solución ya, saquemos el 10%, es la peor solución, pero la gente tiene que comer, tiene que pagar sus cuentas, entonces ya, bueno, que la gente pueda hacerlo. Se opuso a eso. O sea, en vez de por último quedarse callado, se oponía a la solución que había. Mira, en materia social, en materia económica, en materia de salud, en materia política, ha tenido un pésimo manejo. Entonces, y ahí se dice, no, pero es que está gobernando el Parlamento, hay parlamentarismo, y eso es de responsabilidad de quién. No lo creo que sea así, pero responsabilidad de quién sería, del propio presidente. Entonces, en todas las materias no ha dado pie con bola, llega mal y tarde a todo. Y lo que te estoy diciendo, Julio, ahora no es que lo esté diciendo por primera vez, esto yo lo repito muchísimas veces, así que no tengo problema en decirlo, porque además es versus, si cada día uno ve, mira, yo te voy a hacer una confesión, Julio. Yo pensaba, cuando empezamos a hacer el programa y de La Voz de los que Sobran, etcétera, no sé si íbamos a tener tema todos los días, pero este gobierno nos entrega, gracias, todos los días tenemos algo que decir, y estamos el fin de semana, ya queremos ir el lunes con todo lo que pasó, porque realmente es dispararse en los pies una y otra vez. ¿Y tú eres de la idea que algunos han planteado de que derechamente el presidente renuncie y no termine su mandato? ¿O eres de los que termine su mandato como también la gente en ese momento lo eligió legítimamente? Digo? Sí, lo que pasa es que hay un tema, es una buena pregunta. Por mí que se vaya. Pero si hay que esperar que termine su mandato, habrá que esperarlo. Pero por mí que renuncie, o por mí que el Congreso, usando las armas y los elementos que tiene la Constitución, lo saquen. La Constitución establece que puede haber una acusación constitucional y pueden sacarlo. Algunos se le aconsejaron, ¿tú sabes qué? Y no fueron capaces. Pero yo creo que ojalá se fuera, porque vamos a empatar este tiempo hasta que se vaya. Si esto no va a haber, ya su programa no hay nada, su programa sobre la mesa, no hay un aporte, insisto, en materia social, en materia económica, en materia política, en materia de salud, no hay nada. Entonces hay que esperar porque fue elegido. Pero si tuviéramos, por ejemplo, el plebiscito revocatorio y lo hubiéramos usado, este señor estaría fuera. O sea, y esperamos que la próxima constitución tenga un plebiscito revocatorio con los gobernadores, con los alcaldes que lo hacen mal, que se le pregunta a la propia ciudadanía, mire este señor tal cosa. O sea, en un momento tuvo un 6%, y no lo dijo una encuesta comunista, venezolana, chavista, castrista, coreana del norte, lo dijo la CEP, Centro de Estudio Público, de la derecha. Entonces, déjate joder, o sea, aquí un poquito, yo creo que tendría que haber seguido y le haría muy bien al país para empezar a caminar de nuevo. Pero, como no hay armas constitucionales, como algunos no quisieron, bueno, habrá que esperar que se vaya el 11 de marzo del 2022. Una lástima, y que en noviembre salga elegido alguien distinto. Ya recibió un golpe enorme, un 80-20, no es que él no esté dentro de eso el 20%, o sea, dejémonos de cosas, no es que votaron por otras cosas, él también está en el 20%, el 80% no lo quiere, lo ha hecho mal, etcétera, pero claro, no es directo con él, pero sí es una muestra Y después el 11 de abril va a ser lo mismo, con la elección de los alcaldes, gobernadores, constituyentes, entonces, y después en noviembre hacer lo mismo. ¿Tú vas de constituyente, no? ¿Te gustaría? Estoy de precandidato, no puedo decirte candidato porque todavía no están inscritos las candidaturas, pero sí voy de precandidato a la Convención Constitucional en el Distrito 8, que es Maipú, Cerrillos, Estación Central, Quilicura, Pudahuel, Lampa, Colina y Tiltil. Es chiquitito. Oye, Daniel, y bueno, ya sabemos que vas por lo menos con la intención de ser constituyente. ¿A qué sector te ves tú más cercano? Uno puede decir, es obvio, ¿no? Pero ¿te sientes tú cercano a algún sector político? Estamos hablando, por supuesto, la derecha no, pero... Sí, no, voy, se nota, ¿no? No, yo voy por la UDI. No, voy en un grupo independiente que se entregó el Frente Amplio, específicamente RD, Revolución Democrática. A mí me pidieron, tengo que confesar, me pidieron de la ADC, me pidieron del PPD, me pidieron de los radicales, me pidieron de varios más. Y yo dije, bueno, sí, estoy más cercano al Frente Amplio, de lo que piensan, meten la pata, se equivocan, tienen que madurar, hay muchas cosas que bueno, pero en la propuesta, que al final del día es una propuesta socialdemócrata, porque te hacen sentir como si fuera el comunista más grande del mundo. No tengo nada contra los comunistas, yo creo que tienen todo el derecho de participar en democracia, de hecho, le reconozco muchas cosas a ellos, pero
pero es una propuesta socialdemócrata la del Frente Amplio, derechos sociales básicos para todos, que el Estado los garantice, y eso no es mucho más allá que eso. Entonces algunos dicen, no, o sea, no. Estamos bastante lejos de Cuba y de Venezuela y de otros países. Esto es una propuesta europea, a la europea, digamos. Oye, ¿qué opinión tienes tú respecto a algunas críticas también que se le hace a la oposición, ¿no? Estamos hablando desde la centroizquierda y la izquierda puntualmente, referente al mismo tema que decías tú sobre el presidente Sebastián Piñera, porque muchos han dicho ya, bueno, efectivamente tiene una baja popularidad, y eso hace una gobernanza un poco difícil, ¿no? Pero además el aporte que hace la oposición para seguir construyendo y no quiero usar la palabra destruyendo, pero es como la contraparte, decir, no sé, bajando todo lo... O sea, no remando para un mismo lado, que en definitiva es que Chile le vaya bien. ¿Cómo has visto tú también el comportamiento de la oposición? ¿Concuerdas con ese diagnóstico que quizás no ha estado a la altura también la oposición para, Yo más creo allá que de ir, perdón, sacando o directores o presidentes, lo que sea, sino que ir construyendo también para que podamos salir de esta crisis no solo sanitaria, sino también económica? yo en eso soy un poco más estricto. Yo creo que la oposición, si hay algo que criticarle, es que no ha logrado la unidad. Eso es lo que yo creo. Yo creo que le falta generosidad, le falta votar un poquito para el lado los egos en este momento histórico que tenemos a puerta una convención constitucional. Pero no le encuentro ninguna razón a la crítica que dicen que no quiere remar. Todos los proyectos que presenta este gobierno son malos, con letras chicas. Entonces, a ver, no me crean, léanlo, vean, métanse a Google, métanse a congreso.cl y vean los proyectos, todos con letras chicas, todos con doble intención. No son proyectos que tiendan a mejorar la calidad de los chilenos y chilenas, no lo son. O sea, te doy ejemplo. El Congreso tuvo que, a contrapelo del gobierno, apoyar y sacar la ley de no corte de los servicios básicos, ¿cierto? Una ley que fue propuesta en el Congreso, no por el presidente de la República, y se aprobó la ley para que no te puedan cortar los servicios básicos mientras estemos en pandemia. Los tiene que pagar igual, nadie está diciendo que nadie pagar tus servicios básicos, pero los pagarás en cómodas cuotas más adelante, pero no te lo pueden cortar ahora. Un artículo de esa ley decía que se implementaba la Internet solidaria para aquellos que no podían pagarla, para los sectores que no podían pagarla, para los sectores que no la tienen, bla, bla, bla. ¿Qué hizo el gobierno? Vetó ese artículo. No me crean, búsquenlo, googleenlo. Eso lo vetó. O sea, cuando estamos diciendo que el colegio había que ir vía remota porque no se podía ir presencial, cuando queremos trabajo de remoto, bueno, eso lo vetó el presidente de la República porque está más de acuerdo con BTR, Entel, Movistar, claro, porque gobierna para ellos y no para el pueblo. Y eso es así, o sea, búsquenlo. Te puedo dar 5 proyectos más, porque yo estoy encima, porque en nuestro programa tenemos personas que nos están diciendo en qué están las leyes. Ve el 10% ahora, vomitaban contra el segundo retiro del 10% y ahora presentan un retiro del 10% y que no es retiro, es un préstamo que tú te haces a ti mismo. Sí, claro. Y la forma de la devolución lo determina la Superintendencia de Pensiones. O sea, no sacas tu plata, más encima te cobran impuestos y más encima tienes un tope. Todo, pero todo, tú puedes revisar, los que nos están viendo pueden revisar los proyectos de ley, y son todos proyectos de ley que no van en beneficio de la gente. La pandemia se ha pagado con la propia plata de la gente, con el primer retiro, que fueron más o menos 15.500 millones de dólares, y 1.500 que son de los seguros de desempleo. Y el gobierno ha puesto 5.000 millones, teniendo plata para hacerlo. Entonces, la verdad es que yo siento que oponerse a los proyectos de ley del gobierno es un deber del Parlamento, no es que no esté apuntando por el mismo lado. Y cuando se presentan proyectos distintos, como por ejemplo, no sé, el postnatal de emergencia, el gobierno se opone y le dice, lo amenaza con llevar al Tribunal Constitucional. Como estamos hablando del postnatal de emergencia, de extender el postnatal un par de meses, 3 meses, 4 meses, para que las mujeres cuiden su guagua en su casa y se quede. Entonces tú dices, no, este gobierno no da pie con bola. Por eso te insisto, yo no creo que la oposición esté no siguiendo una vía de construir con el gobierno. Con el gobierno no se puede construir. Mi crítica es que no se unen para tener mejor. Entonces, me van a decir extremista. Dígame extremista. Yo no soy extremista. Yo tengo una visión socialdemócrata. Entonces tampoco es así. Lo que pasa es que Chile está muy derechizada.
Chile, desde la dictadura, quedamos con una visión absolutamente de derecha, en que no se cuestionó nada, y fuimos aquí donde se implementó todos los programas neoliberales a ultranza, con los Chicago Boys, con toda esa cosa, y no hemos salido. O sea, en ninguna parte del mundo hay dos sistemas de salud, uno para ricos y uno para pobres. En ninguna parte del mundo el agua es privada, en ninguna parte del mundo las pensiones se entregan a los privados. Bueno, sí, ok, 30 países del mundo. Piñera, Pepe, ¿cierto? Estableció la AFP, ¿y qué hizo? Se lo vendió a 30 países del mundo. ¿Sabes cuántos países han vuelto ya de ese sistemita que le vendió el Pepe Piñera? 18. No lo digo yo, lo dice la OIT. Métanse ahí, hay un estudio de la OIT que dice que de los 30 países que Pepito Piñera le logró vender el sistema AFP, 18 ya volvieron a un sistema mixto u otro sistema porque no resulta. Entonces, no resulta, claro. ¿es extremismo eso? Oye, ¿a quién te gustaría ver como presidente del próximo gobierno? Pregunta, no sé si es difícil, pero... No, a ver, yo tengo mi candidata que es la Beatriz, pero ella no quiere ir. Beatriz, pero no quiere ir. Estamos impulsando, así, ojalá la Maya Fernández se tentara. ¿Te gusta Maya Fernández? Sí, lo encuentro una mujer muy ponderada, muy seria, tiene además el apellido de su abuelo, pero yo creo que es bastante más moderada que su abuelo. Puede ser por ahí, digamos. No pretendas que yo vote por el presidente del PPD, que es parte del problema y no parte de la solución. Pues Heraldo Muñoz, que también está ahí como candidato. Sí, pero no son, o Insulza, ¿no? Que decía que había que darle con el palo a los cabros que estaban saltándoselo, sin capaz de ver allá que eso significaba un problema bastante mayor. Entonces, ¿y Daniel Jadwe, qué te parece como candidato? Me parece bien. Hay en un sector de Chile un resquemor con los comunistas, que yo no lo tengo, pero hay mucha gente que lo tiene. Daniel Jadwe no podría ser presidente sin el resto de la oposición, sí, claro. O sea que los comunistas en Chile tienen entre un 5 y un 8% histórico, entonces no puede ser presidente alguien que tenga claro. un apoyo no mayor. Así que me gustaría que si es Daniel Jadwe, que puede ser, sea con mucha gente de la oposición detrás y con una unidad que sea representativa. No soy anticomunista para nada, pero siento que si tú me apuras un poco, preferiría a la Beatriz o a la Maya. Eso es una cosa como personal. Y la Isquia, por ejemplo, me habría encantado también, pero también dijo que no, etc. Oye, y lo que en algún momento, esto a modo de broma por supuesto, pero en Twitter, ¿no? Siempre se candidatean hasta, creo que había haber visto una foto tuya con la banda presidencial. Pero no fui yo. Hay un Facebook que tiene como 100.000 personas que dice extingo presidente. ¿Te gustaría o no? No. O sea, a ver, mi señora me dijo, olvídalo. Y ya con eso, ¿qué? No tengo la capacidad, no tengo, o sea, yo no tengo la experiencia. ¿Ni ministro tampoco? ¿En algún momento? Bueno, eso podría ser, por conversarlo más adelante, pero tampoco me vuelve loco. Sí, a ver, claro. yo lo que hice fue jugármela bueno, mi señora me dijo que ministro no, pero tendría que convencerla. Pero lo que yo me la jugué por un proceso constituyente que creí que era una cosa maravillosa que yo jamás pensé que íbamos a vivir nosotros en nuestra generación. Entonces dije, bueno, aquí hay que jugársela, y por eso di muchas charlas y todo eso, y la gente me empezó a pedir que fuera constituyente, que fuera candidato. Y eso fue lo que acepté, y voy a ir. Pero más allá, yo me había ido para mi casa, si lo que yo pretendía era que se aprobara eso y que vinieran gente nueva y partidos nuevos y hubiera un cambio generacional, no solamente por el cambio generacional, sino por el cambio de nueva mentalidad, etc. Entonces esto de que estar metido en política de nuevo, yo estuve en la universidad, fui dirigente político, pero ya se me había pasado, pero esta oportunidad no había que perderla en términos de los cambios que pueden venir a Chile, así que eso es como que las cosas cada día tienen su afán, yo no tengo ni una pretensión. Parece como si fuera política antigua. No tengo ninguna pretensión, pero si la gente me lo pide. No va por ahí. No. Oye, te vamos a recordar esta entrevista en un par de años más si es que el escenario cambia. Así para siempre se lo hace a la gente, pero no, si ahora... Igual creo que puedo colaborar en la Convención Constitucional. Creo que puede haber ahí una cosa que uno puede poner algo de sí. Hacer un equipo con gente, no sé, con Fernando Atria, con Baza, con toda esa gente que sabe tanto y que uno puede colaborarles a ellos también. Oye, se nos pasó volando, pero volando la hora. Nos pasamos, de hecho, del
el tiempo que Hay que teníamos. cortarlo. Sí, no, esto se emite íntegro como corresponde. Oye, Daniel, bueno, agradecerte la buena onda, la simpatía, esta conversación también del Chile actual. Se me olvidó preguntarte, a ver si lo puedes decir, porque hicimos el recorrido de tu presencia en televisión. ¿En qué canal la pasaste mejor y en qué canal la pasaste peor? Yo diría que pasarlo en Chilevisión fue poco el tiempo, pero lo pasé muy bien en Chilevisión, pero mejor en algunas épocas en TVN. Lo pasé muy bien, muy bien. Yo he estado 3 veces en TVN, o sea, me han contratado 3 veces por TVN. Entonces, claro, la primera vez fue muy buena, conocí la televisión con Felipe, con La Tonca, con Jorge Evia, era muy entretenido, era divertido conocer. El último tiempo también fue entretenido y pelear con algunos por ahí, sí. Y lo mal lo pasé en el 13. En el 13. Sí, pero fue hace muchos años. ¿Cuándo hacía el programa? Era otra dirección, era Cuando un hacía matinal muy malo. Ya. ¿Ah? No es cuando hacías este programa, porque quizás la gente a lo mejor no se acuerda, pero tú, no sé si partiste, pero No, fue lo saltaste segundo que hice. a la fama. Yo me acuerdo que eras como Sí, la jueza de ahora, digamos, o sí. la doctora Polo en su tiempo. Tribunal oral. En tu Sí, programa se llama Tribunal Oral y tú eras el sí. juez ahí, ¿no entiendo? ¿Cierto? Después de eso me quedé en un matinal de 13 que era muy malo. Eso que cuando metían a los Simpsons a cada rato, era todo por el rating. Oh, lo pasé pésimo, lo pasé pésimo. No te gustaba. O sea, lo pasé muy mal en ese matinal, después te terminó, así que es una cuestión como de momento, no quiere decir que... Pero sí, y mira, lo pasé bien en Chilevisión, lo pasé bien en Televisión Nacional, en algunos de los periodos, no en todos, y lo pasé muy mal en el 13, lo que me tocó vivir, porque pues, no es permanente eso. Pues. Sí. Oye, ¿y si te llamaran de algún matinal, ¿a cuál volverías? Es que no me van a llamar. No me llamarían porque yo tomé una decisión de hablar lo que yo quiera. Entonces nadie me va a dejar hablar lo que yo quiera como lo estoy haciendo ahora, que estoy feliz. ¿Y hay alguno que te gusta, no? ¿Alguno de los, o no ves? Bueno, no sé si ves también... A ver, me gusta Julio César porque, bueno, yo soy medio amigote de él. Estuvimos juntos en la radio Bio Bio, estuvimos juntos también en Chilevisión, y me gusta lo que hace. Yo creo que es el matinal de televisión abierta, no digital, que está mostrando las cosas como son, hablando las cosas como son, no se guarda, cuando alguien está mintiendo se lo dice. Entonces, en ese sentido, yo creo que está bien. Y no es, no es porque esté hablando contigo para las redes de Chilevisión, es porque lo siento así, porque tienen menos que andar rindiéndole culto a nadie. Así que, pero eso sí, al día de hoy sí. Mira, Daniel Stingo, abogado, iba a decir desconocido, reconocido por mucha gente. Conocía en su casa al almuerzo. Y en algún momento volver a decir, iba a decir desconocido, pero por error de pronunciación, obviamente, pero desconocido en algún momento, ¿te gustaría hacer o no? ¿Volver a esta vida más under? ¿O te gusta esta... Bueno, sí, después de esto, yo creo que sí, después de terminar con la cuestión constituyente, lo hemos conversado harto con mi señora, porque igual es exposición, mi hijo y todo. Sí, claro. Depende, bueno, cada día tiene su afán, ahí sí que sí. Ahí cada día tiene su afán. Pues yo tengo mi oficina de abogado, trabajo en eso, principalmente, materias laborales, aquellos que quieran. Y ahí me gano la vida y claro, puede ser que vuelva a mi oficina tranquilo, todo, depende de lo que se vaya dando. Sí. Depende si me gusta la cosa política o no, porque puede que no, y que salga corriendo. Depende, mira, no mentiría si dijera, no, después voy a volver a mi oficina, o sí, voy a seguir en política, no sé. O puede que termine de ministro, como decíamos, ¿no? En una de esas. Nunca sabe. Pero es que mi señora no quiere. Daniel Stingo, ahora sí, muchas gracias por esta conversación, esta amabilidad, buena onda, tiempo que pasó volando, nos pasamos de hecho hartos minutos del tiempo estipulado. Agradecerte la disposición, por supuesto, a conversar con nosotros en este Sin Pauta. Muchas gracias a ti y a todo Chilevisión y a Sin Pauta. Que estés muy bien, Daniel. Chau, chau. Chau, chau. Ahí estaba entonces nuestro querido amigo Daniel Stingo, conversación con Sin Pauta. Desde mi parte les agradezco toda la sintonía en estos capítulos que hemos tenido. Se cierra la temporada, pero ya estaremos de vuelta nuevamente haciendo Sin Pauta por las redes sociales de Chilevisión Noticias. Usted sabe, Facebook, YouTube. Siguen más programas, por supuesto, en nuestras plataformas para que esté ahí siguiéndolo atento a lo que se va emitiendo en todas nuestras plataformas de internet. Por mi parte les agradezco la sintonía y desde ya los dejo invitados para que nos reencontremos en un futuro próximo. Que estén muy bien. Chao, chao.